En la última sesión, donde también asistieron pocos alumnos, estábamos viendo, nos habíamos dedicado a ver los momentos de inercia, distintos momentos de inercia, y en especial estábamos en un momento de inercia de una sección de viga. Esta es la viga que le llaman la viga tipo cajón. ¿La ven? ¿Están viendo la viga acá en celeste? Sí, profe. Perfecto. Ahora, esta viga tipo cajón, ¿sí? Tiene la particularidad que tiene dos almas. Dos almas. Parece bolero esto. El bolero era un ritmo cubano muy antiguo, jóvenes, muy famoso por la década del 50, 60, qué sé yo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tiene dos almas? Porque esto sirve para atiezar las alas en las partes donde están comprimidas, no hacer cosas que falle por, no porque sobrepase o llegue al límite del límite elástico, no, sino que mucho antes puede fallar por pandeo, por una inestabilidad elástica. Entonces estas permiten que soporten bastante masa. De hecho, cuando se hacían los laboratorios físicamente, nosotros hacíamos un par de vigas. Una viga era la doble T común y corriente con un alma y sin atiezar. Y la otra era igual con un alma que no cambia el momento en ese, pero tenía, tal como lo vamos a ver enseguida, qué significa esos atiesadores, que permitían posponer el momento en que esto fallaba por pandeo. Entonces, fíjese que con esa sola particularidad soportan las vigas, por lo menos en la experiencia que nosotros hacemos en el laboratorio, el doble de la carga. O sea que vaya que es importante. Bueno, la viga tipo cajón, por lo menos el área está atiezada, porque este alma aquí impide que esto se pandee tempranamente. Y esta viga, ¿cómo se calcula el momento de inercia? Que es lo que nos interesa. Recuerden que tiene ese momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centroide acá, ¿cierto? Entonces, tal como lo habíamos visto en la sesión pasada, era lo mismo que tomar este rectángulo y correrlo hasta la orilla, y tomar este rectángulo y correr hasta la orilla. El momento de inercia con un eje, con respecto a un eje que pasa por acá, por el centro, no cambia, las secciones siguen estando a la misma distancia. Distinto es con respecto al eje de la Y, porque estaríamos alejando esto, ¿cierto? Va a llegarlo al borde. Ahí sí que no se puede hacer. Pero con respecto al eje de las Z sería esto, ¿cierto? O X, como quieran, no cambian. Entonces, si lo llamo al borde, nosotros diríamos el momento de inercia de esta viga es igual al momento de inercia de un rectángulo grande menos el momento de inercia del rectángulo chico. ¿Y eso qué significa? Tal como está ahí señalado, que ya lo vimos en la sesión pasada al final, significa la base, ¿cierto? Por la altura al cubo, ¿cierto? Perdón, en la sección la base por la altura, el rectángulo grande, menos la base chica, y la base chica va a ser 400 menos 10 y menos 10, va a decir 38 centímetros, 380 milímetros. ¿Ya? Y por la altura son 1600 milímetros, es una viga grandota, ¿cierto? Para 100 toneladas por lo menos, jóvenes. Menos 25 menos 25 son 50, son 1550, o sea, son 155. ¿Mm? Entonces, ¿cómo nos queda? 40 por 160, el rectángulo grande, la sección menos la sección del rectángulo chico que estaríamos sacando, que es 38 por 155, y esto nos da 510 centímetros cuadrados. Teniendo la sección transversal, nosotros podemos calcular el Q, que es el peso por centímetro de largo. Tomamos la sección, la multiplicamos por el gamma del acero son 7,85 gramos por centímetro. O sea, si ustedes tienen un dado de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, eso pesa 7,85 gramos. ¿Ah? Y para que nos queden kilogramos, dividimos por 1000. ¿Ah? Y ahí nos da ¿cuánto? Nos da 4,0035 kilogramos por 1 centímetro lineal. Para decir, si ustedes tienen esta viga y cortan una torreja de viga, la cortan así para el otro lado, y la pesan, va a pesar 4 kilos, 4 kilos, diríamos. 4 kilos. Eso es. Bueno, el momento de inercia es un rectángulo grande menos el momento de inercia del rectángulo chico, el que estamos sacando, BH cubo doceavo menos BH cubo doceavo, y esto nos da 1800, va a decir B, serían 40 por 16
perdón, sí, 40 por 160 al cubo, menos 38 por 155 al cubo, y todo eso doceavo nos da 1.861.062,5 centímetros a la cuarta. Ese es el momento de enunciamiento. Y el doble ecuatorial, ¿cierto? El módulo sección ecuatorial, la distancia más alejada serían 880 centímetros, se divide por 80 centímetros, y nos da 23.263,28 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ese sería el momento de inercia para el módulo sección resistente de esta viga tipo cajón que se utiliza en puentes de grúa de la gran minería del cobre, por lo menos en Chuqui, ahí, ¿cierto? Eso es lo que les contaba yo de ahí. Y hay otras más grandes, hay otras más todavía. Bueno, ese es un caso que es interesante ver, y el otro caso que también es interesante ver, el caso cuando la viga es asimétrica. Cuando la viga es asimétrica, ahí está. Me pasé de largo dos porque no me quería hacer eso. Ahí está. Esta es la viga simétrica, es la que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que, en estos casos, ustedes se fijan, la viga no es simétrica en el eje acá del aire. Entonces en este caso nosotros tendríamos que encontrar el centroide, porque hay que acordarse que el esfuerzo se distribuye linealmente dependiente de la distancia al centroide. Aquí está el eje neutro. Entonces lo primero que hay que determinar es el centroide para después encontrar el momento de inercia. El centroide nosotros lo vamos a encontrar por el tema de los momentos, el teorema de los momentos que vimos en estática, en mecánica. ¿Ah? ¿Qué nos dice? Aquí dividimos esto. Hoy en día es fácil hacerlo porque estos se fabrican de plancha. ¿Ah? Son planchas que se sueldan acá, ¿ah? Se sueldan y se arman, y ahí uno aprovecha de colocarle en las alas, que es donde están los mayores esfuerzos, un acero de mejor calidad. Y en el alma uno más simple. ¿Ah? Eso es frecuente. En el ala viene de mejor calidad porque ahí son los esfuerzos más grandes, entonces necesitamos material que resista más. En cambio, en el medio los esfuerzos son más chicos. No se olviden que es linealmente dependiente a la distancia del centroide. Y el centroide, podríamos considerar el punto cero y dividir, con respecto a esta línea vamos a hacer los momentos. Y tenemos el área 1, el área 2 que es el alma y el área 3 que es el otro ala, que es más chica. Ahora, ¿por qué son así? Porque muchas veces estos se utilizan como vigas de grúa, tipo pórtico, qué sé yo. Entonces aquí van las ruedas, ¿eh? Van las ruedas, y esto no tiene que ser tan lejos, ¿cierto? Tan separado. Y para acá viene la estructura con el gancho abajo. ¿Eh? Entonces van las 4 ruedas, aquí 2 por un lado, 2 por el otro lado. ¿Eh? Entonces se utiliza así. En este caso, tenemos 3 áreas, ¿cierto? Diríamos entonces que el área 1, esta, con estas dimensiones, es 25 centímetros multiplicado por 2 centímetros, son 50 centímetros cuadrados el área 1. El área 2, que corresponde al alma, el alma tiene, claro, el área 2 son 12, claro, es el área 2, pero tiene 12 milímetros, 1,2 centímetros. Por lo tanto, 1,2 centímetros multiplicado por la altura, que son 360 milímetros de aquí hasta acá, para decir 36 centímetros, esto nos da 43,2 centímetros cuadrados el aporte de este. Y el aporte del otro ala, para calcular el centroide, es 16 centímetros por 2 centímetros, va a decir 32 centímetros cuadrados. La suma de todo, ¿cierto?, nos da 125,2 centímetros cuadrados. Ese es el área de esta viga. Si queremos calcular el peso Q, hay que multiplicarla por 7,85 y dividirla por 1000, tal como hicimos delante, ¿cierto? Y tendríamos cuánto es el peso por cada centímetro de largo. Pero nos interesa encontrar el Y raya, que estaría aquí, cuyo desconocemos. Y aplicando el teorema de los momentos, ¿cierto? Dice que el momento que hace el área total, va a decir los 125,2 multiplicado por el Y raya, debe ser igual a la suma de los momentos del área componente con respecto a esta misma línea. Y el área 1, ¿cierto? Ahí está Y1 desconocido,
en realidad no son desconocidas, aquí nos damos cuenta que son, esto tiene 10 centímetros, 10 milímetros, porque son 20, el centro está en 10, el 2 se encuentra justo a 200 milímetros y el 3 se encuentra a 390 milímetros, que son 400 menos 10, 390. Entonces, aplicando el teorema en los momentos, va a ser igual a Y1 por S1, Y2 por S2, Y3 más Y3 por S3. Colocándole el número ahora, jóvenes, a que el Y raya es 1 partido por 125,2, que es el área total, multiplicado por paréntesis, ¿cierto? 1 por 50 son los centímetros cuadrados, 1 es la distancia que se encuentra esta área de este punto. O sea, el centro de esta área está aquí, está 1 centímetro multiplicado por 1, ahí está. El área 2 se encuentra justo a 20 centímetros, por lo tanto es 20 por 43,2, que es el área 2. Y el área 3, ¿cierto? Que vale 32 multiplicado por la distancia, y la distancia al mismo punto son 39, de acuerdo al teorema de los momentos. Y esto nos da 17,27 centímetros, o sea, el Y raya se encuentra a 17,27 centímetros, ¿cierto? O 172,7 milímetros. De aquí hasta acá, ¿cierto? Está esa distancia, 17,27 centímetros. Entonces ahora calculamos el momento de inercia. Y aquí sí que tenemos que aplicar el teorema del eje paralelo de Steiner, ¿cierto? Es decir, entonces, que el momento de inercia de toda esta área con respecto al centro de gravedad que está aquí, va a ser el momento de inercia del área 1 con respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad, vale decir la base, 25, por la altura al cubo, por 2 al cubo doceavos, ¿cierto? 25 por 2 al cubo doceavos, más al teorema Steiner, el área, que son 50, ¿cierto? Multiplicado por la distancia al cuadrado, y la distancia son el Y raya menos 10. El Y raya son 17,97 menos 1 sería, ¿cierto? Porque estamos en centímetros, 16,27. Ahí está, 16,27. 50 el área más 16,27 al cuadrado, la distancia al cuadrado. Se acabó el aporte de esta, vamos con el otro. El momento de inercia del área 2 con respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad es la base es 1,2, por la altura, por 36 al cubo doceavo. ¿Ah? Y eso estaría acá. Es 1,2, no 2. Está confundido con este. 1,2 por 36 al cubo doceavos. Más ahora Steiner, ¿cierto? Que es el área, 43,2, ahí está, multiplicado por la distancia, y la distancia son el Y raya, perdón, 20 menos el Y raya. Al decir 20 menos 17,27, y eso ¿cuánto nos da? 2,73 al cuadrado. Y viene el aporte del último área, que es esta. El momento de inercia del área 3 con respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad son 16 por 2 al cubo doceavo, 16 por 2 al cubo doceavo, ahí está. Más Steiner, que es el área, y el área vale 32 multiplicado por la distancia. Y las distancias son, ¿cierto? Aquí está, son 39, desde aquí hasta acá, 39, menos el Y raya. Esa es la distancia que hay desde aquí hasta acá. 39 menos el Y raya, ¿ya? Y eso nos da 21,73, y eso al cuadrado. ¿Ah? En total nos da 36.471,12 centímetros a la cuarta, y esto significa, ¿cierto?, que el W ecuatorial, el superior, el de aquí hasta arriba, el C va a ser el Y raya, ¿cierto? Es igual al momento de inercia, 36.471,12 dividido por el Y raya, porque esa es la distancia del elemento más alejado de aquí, de este punto, es ese. Y eso nos da, jóvenes, 2.111,82. Es la parte superior.
Pero en la parte inferior, ¿cierto? Está a mayor distancia. Es el mismo momento de inercia, pero dividido por el C inferior, el otro era el superior. El C inferior son, en este caso son 400 o 40 menos el Y raya. 40 menos el Y raya. Por lo tanto, son 36.471,12, ese valor, dividido por, ¿cierto? 40 menos el Y raya, esa es la distancia que hay desde aquí hasta acá afuera. Y eso nos da 1604,54. Entonces, ahí habría que evaluar dónde está en tracción, dependiendo cómo esté aplicada la viga, y dónde está en compresión, y aplicar los W correspondientes. Entonces hemos aprendido, jóvenes, a calcular de vigas asimétricas como estas que aparecen en algunos grúas pórticos, esas que se van con ruedas y se mueven en las naves, qué sé yo, a nivel del suelo. En cambio, las otras, estas, van por arriba, el puente de grúa, ¿cierto? Estas vigas, estas se mueven, ¿cierto? Como en la viga que está en el hall de montaje del edificio C de la Casa Central de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Sí? Consulta, muchachos. ¿Consulta? No, Lo que yo- ¿por qué no? ¿Sí? ¿Hay una duda? No, no, ¿No? ¿por qué no? Bueno, una cosa que es interesante, ya esto estamos metiendo en partes técnicas, es que las vigas, tal como le explicaba yo, cuando le colocan elementos que son atiesadores, impiden el pandeo temprano. Se va a pandear finalmente, no va a fallar que el material por compresión empiece a chorrear, qué sé yo, en tracción se estire como chicle. No alcanza a llegar a ese punto porque antes ocurre el fenómeno del pandeo, la inestabilidad elástica. Entonces, para proteger que ello ocurra, ya le decía yo que en los ensayos de laboratorio, una viga, igual, dos vigas exactamente igual, pero una con atiesadores y la otra sin atiesador, la con atiesador, que no cambia para el momento en esa, sin embargo, porque está protegiendo al elemento, ya sea el ala o el alma, pospone el pandeo como al doble. Fíjese que el doble es la capacidad de soportar carga. A mí es interesante. Nos están gastando más plata. Y estos son los atiesadores. Aquí los vamos a ver. Por ejemplo, cuando hay una viga que en la parte superior está siendo comprimida, esto puede colapsarse el ala, porque aquí no tiene nadie que la respalde, ¿cierto? Y se va a colapsar de esta manera. Entonces, no falla la viga en completa, pero falla localmente por el pandeo. Esto cuando falla el ala, pandeo del ala, porque está en la parte donde está sufriendo compresión. Pero también puede pandearse el alma, como en este caso. Fíjense que está apoyo aquí, ¿cierto? O sea, que hay una compresión muy fuerte. Entonces, como columna esto no es capaz de soportar cargas muy grandes, esta parte que está acá, y termina colapsándose de esta manera. Entonces, este es el pandeo del alma. O sea, puede ser pandeo del ala o puede ser pandeo del alma en los puntos más solicitados de la viga. ¿Ya? Y, y nosotros tendríamos, ¿cierto?, que para evitar por lo menos esta suerte de pandeo, uno le coloca un atiesador, que si ustedes se fijan, una pretina que va a soldar aquí, o sea, que está de rojo. Y en algunos casos dos, queda más firme, o sea, como ya esta columna no va a fallar, no se va a colapsar así. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cuando uno va, jóvenes de Valparaíso a Viña, al llegar al puente Capuchino, puede mirar para el lado uno, cuidado, si van conduciendo no miran para el lado porque pueden chocar, mira hacia la parte que va en voladiz, aéreo, en la parte de la Avenida España, y ve que en los apoyos donde están los pilares jóvenes lleva dos pletinas, así como estas, así soldadas, ¿ah? Que son precisamente lo que le estaba mencionando yo, los atiesadores. ¿Ah? Esos son los atiesadores que permiten entonces que posponer el pandeo de esto, y esto dura mucho más. También se colocan de repente atiesadores intermedios, y eso ustedes lo pueden ver en las vigas de los puentes, los trenes hechas de fierro, ¿cierto? Donde
eran con perfiles de fierro ángulo, remachados en ese entonces cuando se construyó esta cuestión, pues. Pero llevan todos estos atiesadores que permiten, ¿cierto?, soportar mucho. Estos serían entonces los llamados atiesadores. Por si acaso, la palabra atiesador no existe en el idioma castellano, ¿eh? Estos son entonces atiezamientos del alma. El alma impide esto. Ahora, el ala también. Digamos, el ala está atiesada para que no ocurra esto que está aquí, ¿cierto? Se puede con la viga esta con esto, con esta está atiesada el alma. ¿Ah? Evita el pandeo temprano, ¿ah? Y dura mucho más, ¿ya? Entonces, ahí hemos ya abierto algunas partes técnicas que las van a ver ustedes en el ejercicio profesional. A veces, ¿por qué colocan esa? No, es para eso, ¿no? Para evitar estos fenómenos que les mostré yo, el pandeo, ¿cierto? Ya sea del pandeo del ala o el pandeo del alma. Sobre todo los puntos donde está la carga, los apoyos, se suele atizar el alma, ¿ya? Bien, si no hay más consultas, ya terminamos con el tema de la flexión de los esfuerzos, ¿cierto? El cálculo de esfuerzo. Todo esto está dentro del cálculo de los esfuerzos, porque aquí somos capaces de determinar el doble ecuatorial, y ahí el momento que ya sabemos graficarlo, lo aplicamos, ¿eh? Lo que nos falta ahora es poder determinar las deflexiones, o sea, las deformaciones debidas a la flexión, ¿ya? Eso es un capítulo largo, interesante. En muchos casos esto da para un puro certamen, ¿eh? Voy a salir de esta página entonces, jóvenes, para colocar la otra lámina, ¿eh? Por favor, me confirman qué es lo que están viendo. Deflexión de vigas. Ya, deflexión de vigas. Perfecto, muchas gracias. Deflexión de vigas. Recuerden siempre, jóvenes, que los dibujos que uno hace o que hacen los libros, se exagera la deformación, ¿eh? Por motivos didácticos. En realidad, uno calcula de vigas o que van a estar flectadas, pero prácticamente uno no nota la curvatura, ¿eh? Es una cosa recta. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes están mirando el puente grúa, no van a ver que está deflectada la viga de esta manera tan escandalosa, ¿eh? Es pequeño. No olviden nunca eso, que las deformaciones que se ven acá son muy pequeñas deformaciones que uno le exagera acá por motivo didáctico, para que se note que está doblada la viga. Entonces, en este caso, jóvenes, lo que tenemos acá es un momento flectante que es positivo, la viga sonriente con curvatura para arriba. Y aquí son interesantes algunos elementos. Uno, el centroide. Dos, el radio de curvatura en un cierto techo, en un delta X o delta S, el largo de la curva, pero para pequeños delta X, el delta S es igual que el delta X, ¿cierto? Y sobre todo para pequeñas curvaturas. Pero lo que nos interesa entonces es el radio de curvatura en este caso, ¿eh? Eso es una parte interesante. ¿Por qué el radio de curvatura? Porque si ustedes se fijan, esto es un delta phi, este es delta phi medio, y se vuelve a repetir acá. No hay que olvidarse que las deformaciones, ¿cierto? Los planos siguen siendo planos. Eso fue lo que descubrieron los señores Euler, Coulomb y Bernoulli, y eso permitió resolver los esfuerzos que se producían en una viga en flexión. Y lo interesante entonces es que aquí, fíjense bien, esta es la base de todo. Aquí esto prácticamente es una línea recta, ¿cierto? Porque son pequeñas deformaciones. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos, si ustedes se fijan, un triángulo rectángulo, ¿sí? Que este es el ángulo delta phi medio, pero acá tenemos también un triángulo rectángulo, un elemento cualquiera separado a la distancia U del centroide. También aquí hay un triángulo rectángulo que es semejante con el otro porque tiene los mismos ángulos. Si ustedes se fijan, aquí está el delta phi medio, este es un ángulo recto. Por lo tanto, diríamos que este triangulito que se produce aquí es semejante, ¿cierto?, con este triángulo. Aquí está la base de todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿cierto? Con este otro triángulo que está, se me pierde, ahí está el ratón, con este otro triángulo que está acá. Las tangentes son iguales, ¿cierto?
Si las tangentes son iguales para pequeños ángulos, los ángulos son iguales las tangentes, ¿ya? Esa es toda la base. Ahora, el radio curvatura, ¿cierto? Tiene una ecuación. No se olviden que aquí el radio curvatura es uno de los catetos, podríamos decir, o el hipótesis, el cateto. Este cateto es el radio curvatura, ¿ya? Y el radio curvatura, nosotros conocemos la ecuación del radio curvatura, ¿ya? Entonces, aquí vamos a terminar la deformación elástica, producidas por cargas flectantes en vigas. Eso sirve para dos propósitos. Ya sabemos los propósitos que tiene el determinar la deformación. Uno es, cierto, resolver la indeterminación estática por cargas flectantes. En todos casos, es uno de los propósitos resolver la indeterminación estática. Y dos, el otro se ocupa, cierto, para el diseño por rigidez, ¿ya? Por el criterio de rigidez, ¿ya? Son las dos cosas. Así lo hemos visto los ejes, ¿cierto? También hay como cierta limitación para que se tuerza un eje, por ejemplo, aquí también. Bueno, el radio curvatura, que es lo que nos interesa, el ρ es igual, ¿cierto? A 1 más de i en dx al cuadrado, todo esto elevado a 3 medio partido por de 2i en dx2. Esta es la ecuación del radio curvatura. Pero si nosotros pensamos que estas deformaciones son pequeñas, y esto prácticamente es horizontal, no tan escandalosamente inclinado como está aquí la pendiente, el de x tiende a 0. El de x va a ser muy chico, y si es muy chico, elevado al cuadrado prácticamente desaparece. O sea, aquí nos queda 1 elevado a 3 medios, eso va a ser 3 medios. Por lo tanto, ¿cierto? Habrá pequeñas deformaciones, como las que se producen en elementos de máquina y estructurales. Las pendientes son casi horizontales, por lo tanto separados, ¿sí? De y en dx tiende a 0. Por lo tanto, esto y al cuadrado más 0 todavía, ¿cierto? Por lo tanto, es 1 elevado a 3 medios, 1. O sea que el radio curvatura es 1 partido por de 2i en dx2. O al revés, de 2i en dx2 es igual a 1 partido por ρ, por radio curvatura, ¿cierto? Entonces, ahora podemos aplicar el teorema de Tales, que dije aquí hay dos triángulos, ¿cierto? Que son semejantes. Pero resulta que la distancia esta que hay aquí, ¿cierto? Eso es lo que se va a deformar el elementito que está acá. Por lo tanto, si esta distancia, más esta, que son iguales, ¿cierto? Si la dividimos por el delta x, tenemos el épsilon sub x. Ahí está la clave entonces, ¿cierto? Porque nos queda que el delta x chico, que es lo que se da esto más esto, dividido por el largo original delta x, eso es el épsilon sub x, pero el épsilon sub x ¿cómo se llama? Por la teoría elástica, ¿cierto? La ley de Hooke es igual a sigma sub x partido por e, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos la relación esta acá, ¿cierto? Y diríamos además que la tangente del phi medios, que es la mitad de este ángulo que se ve aquí y también se ve en este triángulo chiquitito, es igual a delta phi medio. ¿Por qué para ángulos pequeños la tangente es igual al ángulo? En radianes, en radianes. Por lo tanto, tenemos nosotros que delta x medio, ¿cierto? Dividido por la tangente, dividido por el cateto opuesto, ¿cierto? Que es el radio curvatura, nos da entonces la tangente del angulito, ¿ya? Y esto nos da delta x partido por 2, ¿cierto? Como esto es proporcional a u, ya lo dijimos, aquí arriba, u, nos queda 1 partido por u. Delta x partido por 2u, por esta distancia chiquita que está aquí, de aquí hasta el... ¿ya? Entonces nosotros podríamos llegar y reemplazar acá, ¿cierto? Como el épsilon sub x es el delta x partido por el delta x chico, partido por el delta x grande, y esto u partido por ρ, y esto va a ser igual, ¿cierto? Al épsilon sub x, que es sigma sub x partido por e. Entonces nosotros diríamos que u partido por ρ es igual a sigma sub x. Ah, sigma sub x igual a momento flectante partido por i, y este dividido por u, y además dividido por e. ¿Ah? Y aquí entonces, ordenando esto, nos queda que 1 partido por el radio de curvatura, ¿cierto? Nos queda que es igual al momento flectante, ¿cierto? Partido por el momento de inercia y por e. Esto es lo que se llama la rigidez flectante, donde está involucrado el material, la rigidez del material y la rigidez propia intrínseca de la sección, ¿ya? Y 1 partido por ρ, de acuerdo a esta ecuación que está aquí, ¿cierto?
es igual a D2i en dx2. Se acabó el problema, jóvenes, porque entonces, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que lo que nos interesa acá en la flecha, tenemos la expresión para el de 2i en dx2. Pero entonces esto ya lo estamos listo. Hay que integrar 2 veces y llegamos al y. Así de simple. Entonces esta es la ecuación importante y la marcamos en amarillo, ¿cierto? Que es la última. 2i de x2, ¿cierto? Es igual al momento flectante partido por el momento de inercia y por E, que es la rigidez flectante. ¿Qué es lo que hay que determinar entonces? La ecuación del momento flectante en función de X se integra 2 veces, ¿cierto? Y tenemos la solución del problema. ¿Ya? Así de simple. ¿Qué? Hemos pasado por alto, ¿qué cosa? 2 aproximaciones. Una, que es para, por lo menos esa, ¿cierto? Que para pequeñas deformaciones, el radio curvatura, ¿cierto? Esta parte se hace prácticamente igual, tiende a 0, por lo tanto el radio curvatura, o 1 partido por radio curvatura es de 2i en dx2. Y la otra importante, ¿cierto?, es que aquí hay 2 triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque lo que descubrieron los señores Euler, Coulomb y Bernoulli es que esta es una línea recta, porque las rectas seguían siendo rectas de los planos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay 2 triángulos semejantes y obtuvimos entonces la relación de esto que se estira, el épsilon, ¿cierto? Y eso nos permitió, aplicando la ley de Hooke, llegar a obtener la relación entre el épsilon y el momento flectante y la rigidez flectante. ¿Ah? Eso es, jóvenes, y ahora lo que falta entonces es aplicar, ¿ah? Con esas aproximaciones, ¿cierto? Que son bastante buenas. Nosotros, cuidado, nosotros somos capaces de resolver problemas donde la deformación es pequeña. Si la deformación es más grande, que sobrepasa los límites elásticos, qué sé yo, la pendiente es muy grande, eso ya no lo podemos resolver de esta manera. Eso ya no forma parte de este curso. Eso hay que empantanarse en otros capítulos más complicados, ¿ya? Entonces, para las deflexiones que ocurren en las vigas, para las deflexiones que ocurren en los ejes, porque un eje también se flecta, perfectamente esto no tiene ningún problema que se aplique, ¿ya? Para pequeña deformación. Bien, pues. Veamos entonces el método de integración. ¿Cómo podemos determinar, cierto? El caso más simple de todo, no existe ninguno más fácil, ya sea para esfuerzo como para deformaciones. El caso de una viga empotrada en voladizo con una carga en el extremo libre. Entonces, conociendo la rigidez flectante, conociendo el módulo de elasticidad, ¿cierto? Y conociendo el momento de inercia, hay que calcular. Se me pierde constantemente el ratón. Ahí está, ¿cierto? Aquí tenemos que se conoce el módulo de elasticidad, se sabe qué material es. El acero, afortunadamente, tiene casi el mismo módulo de elasticidad para las distintas calidades de acero, ¿eh? Y el momento de inercia, que ya lo sabemos calcular. Entonces nosotros ya conocemos la rigidez flectante y tenemos la viga entonces con su largo L, y así aplica la carga acá en el extremo libre, que está en voladizo. Entonces lo que hay que determinar acá, jóvenes, es la ecuación o del momento flectante. Si cortamos acá desde la punta, ¿cierto? Cortamos un cierto trozo de viga. Aquí está la fuerza F, suponemos que no tiene peso. Acá está la distancia X medida desde este punto hacia allá. Y acá está la fuerza, que es una fuerza cortante que le hace la parte que estamos retirando la viga para que esta mantenga el equilibrio, y se nos damos cuenta que esta fuerza cortante tiene que ser igual a F. Pero además este par, ¿cierto?, hace que la viga gire así. Entonces el resto que hemos sacado ejerce un momento flectante que se opone a ese par, que es aquí este momento flectante, y es el que nos interesa. Si nosotros del equilibrio mecánico podríamos decir que el momento flectante es igual a F por X, ¿cierto? De la sumatoria de momentos con respecto a este punto, este momento flectante es igual a F por X, ¿cierto? Porque la suma de esto con este es 0. Momento flectante es menos F por X. ¿Por qué menos? Porque esta cuestión tiene curvatura hacia abajo, por lo tanto el momento es negativo, ¿ya? Así de simple. Es menos F por X.
Y esto es lo que hay que integrar dos veces. Entonces diríamos que el de 2i de x2 es igual a menos f por x como la raíz reflectante EI. Noten ustedes que como el I es constante, el E sí es constante, un solo material, pero como el I es constante, el perfil de la viga es entero igual, este se puede sacar para afuera de la integral. O sea, nos queda integral de menos f por x por dx, el integral de eso. ¿Cierto? Integral de eso nos queda igual a, el de y de x, nos queda igual a menos f por x al cuadrado dividido por 2 y, ¿cierto? Tomamos una cierta constante de integración. ¿Ah? Y esta le podemos llamar C1. Pero aquí podríamos decir que el de y en dx, ¿cierto? Ustedes saben que las constantes de integración se sacan por las condiciones de borde. Y aquí nos damos cuenta que el de y en dx para x igual a L, aquí para allá 0 y empieza, para x igual a L. En este punto, en A, la pendiente aquí igual a 0, porque está empotrado. Por lo tanto, el de y en dx es igual a 0. Para x igual a L, el de y en dx igual a 0. Entonces, si lo reemplazamos esto, ¿cierto? El de y en dx 0 para x igual a L, nos queda f por L cuadrado partido por 12i, pero, ¿cierto? Esto por L, y más C1, ¿cierto? Esto es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, C1 es igual a esto mismo, pero positivo, porque esto pasaría al otro lado. ¿Okay? Entonces tendríamos que, claro, 0 es igual a F menos FL cuadrado partido por 12i, es para x igual a L, más C1, por lo tanto C1 es igual positivo, FL cuadrado partido por 12i. ¿Cómo nos queda la ecuación? Nos queda que de y en dx, esta que está acá, de y en dx es igual a menos fx al cuadrado partido por 12i más C1 más fl cuadrado partido por 2i. Por lo tanto, y será la integral. Aquí ya estamos llegando a la flecha. Y es igual a menos fx al cubo sexto, ahí está, partido por i, más fl cuadrado, ¿cierto? X partido por 12i, y más C2, la segunda constante de integración. Pero aquí nuevamente podríamos decir que para x igual a L, y igual a 0. Pero el y igual a 0 para x igual a L. Por lo tanto, ¿cierto? Esto es igual a 0. Para x igual a L nos queda, ¿está bien? FL al cubo partido por 6i, negativo, más FL al cubo partido por 12i, o sea, ese es, y pasando para el otro lado, quedaría que C2, ¿cierto? Es igual a esto menos esto, ¿cierto? Y nos queda C2 entonces igual a menos FL al cubo partido por 3i. La ecuación entonces es y es igual a, esto nos queda tal cual, fx al cubo partido por 6i, más, ¿cierto? Fl cuadrado x partido por 12i, más la constante de integración CO2, menos entonces Fl al cubo partido por 3i. Bueno, ahora esto se puede, ¿cierto?, arreglar un poco más. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa el I máximo, la flecha. Y el I máximo se produce para x igual a 0. Para este caso, el tiro. Ah, ya. Esto nos queda 0, 0. Por lo tanto, el Y, la flecha, es esto. ¿Esto? Es igual a la última constante de integración. ¿Cierto? Porque esa es la fórmula del ya sacando factor común y encachándola para sacar el Y en cualquier parte, es eso. Pero nos interesa el Y máximo. Ya Y máximo se produce en X igual a 0. Ahí el Y máximo nos da menos FL al cubo partido por 3EI. ¿Ah? Eso entonces hemos calculado el caso jóvenes más simple que puede existir. No hay ninguno más simple que este. ¿Ah? Podemos determinar el Y en cualquier parte con esta ecuación, con la ecuación genérica está el Y, ¿cierto? Para el valor de esta que está aquí. Pero podemos, lo que nos interesa generalmente es el máximo, la flecha. Y esta es la flecha. ¿Ya?
Y así hemos determinado esto y vemos que lo único que hay que hacer es integrar nomás. De repente las constantes integraciones molestan un poco, ¿cierto? Les cuesta al estudiante encontrar cuál será la constante integración. Y nos va a costar aquí a nosotros cuando sigamos avanzando. Entonces, si llegara a cambiar el momento de inercia, que no fuese, si en vez de ser una viga de sección, en este caso imagínense rectangular, ¿cierto? Que como está, sino que fuese rectangular, pero aumentando el h para acá, sí, va cambiando en función de x, por lo tanto nos queda, había que meter el momento de inercia acá, no lo podemos sacar para afuera de las integrales como lo hemos hecho aquí, que es una constante, ahí se queda adentro. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Donde cambian para que la viga sea de igual resistencia, ¿cierto? No haya puntos débiles, sino que se coloca así, va variando la sección, de manera que no, no cambien los esfuerzos a través de toda la viga, no haya material de más ni material de menos. Bueno, el otro caso parecido a este, que es primo hermano, ¿cierto? Es una viga empotrada en voladizo, pero la carga es distribuida. Lo mismo que en el caso de encontrar los esfuerzos, aquí también ocurre lo mismo. En ese caso, entonces, tenemos que ahí está la carga distribuida, ¿cierto? La viga está empotrada en voladizo, con carga distribuida. Sabemos que por la carga distribuida, que puede ser el peso propio, por ejemplo, esto se va a afectar para abajo, y eso ¿qué significa? Que el momento es negativo, ¿cierto? Porque tiene la curvatura para abajo, y el Y sub B es lo que se conoce entonces como la flecha. Nuevamente hacemos lo mismo, porque nos interesa cuánto vale el momento flectante en función de X, partiendo de aquí para allá, cortamos acá un trozo. Ahora ya no está la fuerza aquí en el extremo, sino que la fuerza es esta carga distribuida, que si está uniformemente distribuida, la fuerza esta va a ser Q por X, Q es la distribución, la de carga, y X es el largo, Q por X se ubica justo en la mitad, está en el medio. Por lo tanto, acá la parte que hemos sacado, de aquí para allá, tiene que hacer sobre esto una fuerza para arriba, la fuerza cortante, que ya calcularemos el esfuerzo de cortadura ese, y la fuerza va a ser igual a Q por X, ¿cierto? Por el equilibrio mecánico, la fuerza E va a ser igual a Q por X. Pero el momento flectante, que es lo que nos interesa, que es lo que tiene que hacer el trozo que hemos sacado sobre este para que siga estando en equilibrio, ¿cierto? Este momento flectante que se opone al momento de este par, este cierto va en sentido contrario. Este es así, este otro tiene que ser así. Y sumatoria de momento con respecto a este punto igual a 0, nos dice que el momento flectante va a ser igual a Q por X multiplicado por la distancia por X medio. O sea, Qx cuadrado medio. ¿Cierto? Ahí está. Menos Q por X al cuadrado medio partido por 12i, lógicamente. Estamos hablando del de I en D, que aquí el momento flectante es menos Q por X al cuadrado medio. De manera que tenemos la ecuación ya para el momento flectante en función de X, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos el de 2i en de X2 y hay que integrarlo. Y lo integramos, ¿cierto? La primera integral nos dice que va a ser igual a menos Q por X al cubo por 3i, más, ¿cierto? Una constante de integración C1. Nuevamente podríamos determinar la constante de integración diciendo que para X igual a L, el de I en de X en este punto la pendiente es 0, horizontal, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo nos queda? El de I en de X igual a 0, a X igual a L. Y nos queda entonces que S1, la primera constante de integración, va a ser igual a Q por L al cubo partido por 6i. La ecuación entonces va a ser que de I en de X va a ser igual a menos Q por X al cubo partido por 6i, más Q por L al cubo partido por 6i. Esa es. Por lo tanto, el Y hay que volver a integrar. Y ya entonces que el Y es menos, ¿cierto? Menos Q por X a la cuarta partido por 24 EI, ¿cierto? Más Q por L al cubo X partido por 6EI, ahí está. Y más C2. Pero sabemos que para X igual a L, Y igual a 0, ¿cierto? Y igual a 0. Por lo tanto, lo reemplazamos acá
Y es igual a 0, para X igual a, nos queda menos Q por L a la cuarta partido por 24 ahí, más Q por L a la cuarta partido por 6 ahí, más C2. Por lo tanto, despejamos C2 y nos queda que C2, ¿cierto? Ya ordenando esto, es igual a menos Q por L a la cuarta partido por 8 I. Por lo tanto, ya tenemos la constante de integración y tenemos la ecuación para la flecha, ¿cierto? La Y es, reemplazando el C2 en esta ecuación aquí, en esta, nos queda que Y es igual a menos Q por X a la cuarta partido por 24 ahí, más Q por L al cubo X partido por 6 ahí, ¿cierto? Y aquí nos queda menos, ¿cierto? Q por L a la cuarta partido por 8 ahí. Como sabemos que el Y máximo, la flecha, es para X igual a 0, ¿cierto? En la flecha, entonces, esto se hace 0, esto se hace 0, nos queda igual a la constante de integración, ¿cierto? Y va a ser igual, V para X igual a 0, nos queda que la flecha es igual a menos Q por L a la cuarta partido por 8 EI. Ahora aquí podríamos ya darnos cuenta de algo, jóvenes, cuando hay carga lineal, como en este caso, en la ecuación de la flecha, el L aparece al cubo. Cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando es lineal la ecuación del momento, y es lineal cuando hay fuerzas concentradas, ¿cierto? Aparece al cubo. Pero cuando es, y aquí aparece F nomás, ¿cierto? Pero cuando aparece en carga distribuida, el L no aparece a la cuarta. ¿Se fijan? Porque Q por L ya viene siendo la fuerza F. ¿Ya? Ahí estarían los dos casos jóvenes más fáciles que nosotros podemos cortar. Nuevamente les puedo decir, jóvenes, que tal como se los dije en el caso de los esfuerzos, que si nosotros tenemos una viga empotrada y en voladizo con una carga en el extremo libre, pero además la viga tiene peso, lógicamente, ¿cierto? Nosotros diríamos que la flecha va a ser igual a F al cubo partido por 13i más, ¿cierto? O los dos menos, si ustedes quieren, Q por L a la cuarta partido por 8i. ¿Sí? Es la suma de ambas. Ahora, en voladizo, jóvenes, siempre hacer, empotrado en voladizo, siempre hacer fácil exportar la flecha. Porque una de las constantes integraciones, no, las dos, están relacionadas con un Y igual a 0 y con un dy en dx igual a 0, la pendiente. O sea, ese es un dato, ¿cierto?, de las condiciones básicas que se toma inmediatamente. El problema se nos produce, jóvenes, cuando no está empotrado. Cuando no tenemos que esa pendiente es igual a 0 allí. Puede que la flecha sea igual a 0 en ese punto, pero no la pendiente. Como en el caso, jóvenes, de una viga, ¿cierto?, apoyada, ¿cierto?, en los dos extremos con una carga puntual intermedia, como este caso. Aquí ya no sabemos dónde, por lo menos en los puntos de apoyo, la pendiente no es 0. Aquí la flecha será 0, pero la pendiente de ninguna manera. Aquí la flecha es 0, pero la pendiente no de ninguna manera. Y la pendiente va a ser 0 en un punto que desconocemos, que va a ser interesante porque ahí se produce la flecha máxima, la deflexión máxima, pero ese punto lo desconocemos. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Cuando hay una viga, que es un caso bastante común, que está apoyada en los dos extremos y con una carga en una posición intermedia, no en el centro, sino que en cualquier posición. Por ejemplo, en este caso, el vano A es más grande que el vano B, tal como se puede ver en el dibujo. Entonces, aquí la base de esto es que encontrar la ecuación del momento flectante, pero aquí ya el momento flectante, la ecuación no es igual en el tramo A que en el tramo B, son distintos. ¿Ah? Entonces aquí ya vamos a tener algún grado de dificultad. Digamos entonces que por equilibrio mecánico,
¿cierto? La fuerza que el apoyo A es igual a F por B sobre L, es proporcional al vano contrario, y la fuerza B es igual a F por A sobre L. ¿Eh? O sea, eso se conoce por equilibrio mecánico. Teniendo esto, ahora tendríamos que entrar a ver cuáles son las ecuaciones del momento flectante. Entonces diríamos que ahí está viga, ¿cierto? Y ahí está haciendo sumatoria de momento con respecto a igual a 0, ¿cierto? Dice que B por L menos F por A es igual a 0, por lo tanto B, ¿cierto? Nos queda que es igual a F por A sobre L. Análogamente, haciendo momento con respecto a B, tenemos que F por B menos A por L es igual a 0, por lo tanto nos queda que A es igual a F por B sobre L. ¿Ah? De ahí salen estas ecuaciones, de momento con respecto a A primero, después con respecto a B, y nos resultan estas ecuaciones. Por lo tanto, las fuerzas de los apoyos las conocemos. Pero ahora para cortar, ¿cierto? Vamos a tener dos situaciones de carga. Una si cortamos, por ejemplo, antes de que aparezca F aquí en esta parte. ¿Ya? O sea que sería para X, partiendo de la derecha a la izquierda, bueno, en este caso al revés, partimos claro, de la izquierda a la derecha. Si nosotros cortamos aquí, se puede dar lo mismo. ¿Eh? Si nosotros cortamos aquí, y me llevo el X de aquí para acá, nosotros tenemos que este es el primer caso, donde todavía no alcanza a aparecer la fuerza F. Y el momento flectante tiene una expresión. Ahí nos damos cuenta que el momento flectante va a ser igual a A por X, ¿cierto? Y es lineal. ¿Y esto es válido para qué? Es válido para X menor, o sea, mayor o igual que A, pero menor o igual perdón, mayor o igual a 0, pero menor o igual a A, ¿cierto? Y está el otro caso, sería cuando nosotros cortamos, ¿cierto? Para hacer el diagrama de cuerpo libre, va acá, donde aparece la fuerza F, que es esto. O sea, esto es X desde aquí hasta acá es X. Y ustedes se fijan en estos dos casos, la configuración de fuerza es distinta. Y la ecuación de los momentos flectantes son distintas. Entonces, en este caso es para X mayor o igual a 0, pero menor o igual a A, y acá es para X mayor o igual a A, pero menor o igual a L, o A más B. Entonces, tenemos dos ecuaciones de momento flectante. Esta nos dice que para X mayor que o igual a 0, pero menor o igual a E, eso, aquí dice que el momento flectante, ¿cierto? Este es igual a A por X, ¿cierto? El momento flectante es igual a A por X. Pero como sabemos que A es igual a F por B sobre L, F por B sobre L multiplicado por X. ¿Ah? Y es positivo, ¿cierto? Porque la viga es con concavidad hacia arriba, siempre sonriente de punta a cabo. Positivo. En cambio, en el otro caso, esa es una ecuación del momento flectante, que hay que meterla en el 2 y en de X2 para integrarla dos veces. Y en el otro caso, jóvenes, tenemos, ¿cierto? Que para X mayor o igual a A, pasamos a lo menor o igual a L, ¿cierto? En este caso, el momento flectante va a ser igual a A por X, el X pasando para acá, menos F por X menos A. Ahí está. Se puede encachar esto, que se le puede hacer todo lo que quieran, los arreglos florales, en fin. Pero tenemos que hay dos ecuaciones. Ahí está, hay dos momentos flectantes, hay dos ecuaciones. Hay una ecuación que sirve para X mayor o igual a 0, pero menor o igual a A, y la otra es para X mayor o igual a A, pero menor o igual a L. Y esas son las dos ecuaciones que estaban escritas ahí, ¿cierto? Ahí esta es la ecuación F por B sobre L multiplicado por X, ¿cierto? Partido por Y, para una. Y la otra es, la que está abajo, es ahí estaría, ¿cierto? La otra es 1 partido por Y, se puede decir inmediatamente, reemplazando el A por F por B sobre L, nos queda F por B sobre L, o sea, multiplicado por X menos F, sacando factor, no, abriendo ya el paréntesis, F por X más F por A. ¿Ah? Tenemos dos ecuaciones. Si hay dos ecuaciones, jóvenes, cuando uno integra esto, ¿cierto? Van a haber dos constantes de integración para cada caso.
y integrando el de I de X para esta, integrando esta, la de A, más una cierta constante de integración C1. Y la otra, integrar la otra, bien, va a haber otra constante de integración, C2. Y si es así, cuando hay que integrar esto, va a aparecer otra constante de integración. Va a aparecer C3. Y si integramos la otra para calcular el Y, que es válido para el tramo E, ¿cierto? Va a haber otra constante de integración. O sea, jóvenes, hay 4 constantes de integración. Hay 4 constantes de integración, 2 por cada ecuación, por cada momento. Entonces, ya no parece tan atractivo el método, si ustedes quieren, ¿no? Porque hay que estar encontrando las constantes de integración. A ver, jóvenes, Tugar salía a buscar. Ayúdenme ustedes con las condiciones de borde que permiten determinar estas 4 constantes de integración. Hagamos un poquito de ejercicio antes de entrar al... Para que no le presente yo en bandeja esto, sino que a ver... ¿Qué me dicen? ¿Cuáles serán las condiciones de borde que nos permiten determinar estas 4 constantes de integración? Tienen que estar relacionados con alguna posición y con un Y o con un DY en DX, con la pendiente. ¿Qué me dicen ustedes? Por lo menos hay 2, rápido, mirando esto, ustedes tienen que decir al tiro las dos primeras, las más fáciles. Ya, muchachos. Perdón, ¿me escucharon, cierto? ¿Están pensando? Sí, yo al menos yo estoy pensando. Ya, por lo menos hay uno pensando. ¿Hay más de uno pensando, jóvenes, o los otros pusieron el piloto automático? A ver, lo ayudar un poquitito. ¿Qué ven ustedes de este mono que está aquí? Esto. ¿Qué saben ustedes de ese mono? Relacionado con de en de X y relacionado con Y. Que lo sepan, que lo miran, sí, Sab- sí. ¿Sí? Sabemos que el delta, o sea, el de X, o sea, conocemos la base del X. A ver, hay 2 cosas que debiéramos tratar de encontrar. Algo relacionado con el Y y algo relacionado con el de Y en de X, la pendiente. 1 con la flecha, 2 con la pendiente. ¿Qué pendientes conocen o qué Y conocen? Concéntrense en este monito, en el primero. ¿Qué pendiente conocen o qué Y conocen? El F, No, el F es la fuerza, es decir, dato del problema. Igual que el largo y los vanos A y B también son datos del problema. Pero solamente con respecto al Y, a la flecha, a la deflexión o a la pendiente, que son las 2 cosas. ¿Dónde las conocemos? ¿En qué parte las conocemos? Conocemos la flecha en 2 puntos, muchachos. ¿Cuáles son esos 2 puntos? en A y B, En A y en B. ¿Cuánto es la flecha? deberían ser igual a F. No, F es una fuerza. Yo pregunto la flecha, la deflexión, lo que baja o sube la viga.
Ah, depende del momento. No, en A y en B no depende de nada. ¿Cuánto vale en A y cuánto vale en B? Así no va. Estamos determinando el Y, no se olviden de eso. El Y es la reflexión. Miren, esto se llama el Y, este aquí. Eso, lo que baja la viga, lo que hacemos el Y aquí es esto. Sí, eso lo estamos determinando. Eso es lo que determinamos, el Y, lo que baja, lo que se deflectó, o aquí en este punto, fijo, lo que se deflecta, nos interesa el máximo que es esto. Tenemos la expresión para cualquier punto, pero nos interesa el máximo que se produce acá. Pero en el caso este, ¿dónde conocemos el Y? ¿Qué punto conocemos el Y? Eh, ¿En A, según yo? En A y en B. Sí. ¿Cuánto vale el Y en A y cuánto vale el Y en B? ¿Cero? Cero. Eso es el primero. Tenemos dos al tiro, para dos constantes de integración, ¿cierto? Porque podríamos decir que el Y, ¿cierto? Su A, que está aquí, ¿cierto? Es igual a cero para X igual a cero en este punto. Aquí Sí. es cero, cero, para X igual a cero. Y el Y sub B es igual a cero Para B. para X igual a Ahí me perdí un poco. esta expresión que está aquí es la del Y, esta. El Y sub A, que vale para este caso, para X Sí. mayor o igual a cero, pero menor o igual a A, ese Y es igual a cero para X igual a cero. Se ve que es igual a cero. Pero el otro, este que está aquí, el Y sub B, del tramo B, que vale para X mayor que A, mayor o igual a, pero menor o igual a L, es igual a cero para X igual a. Este es igual a cero para X igual a, Eh, que corresponde a este. ¿Cero? No, pues para X igual a, aquí está, sigue agrandando, aquí, para X Ah, igual a para L, para X A igual más a B. L, ¿cierto? Claro. Entonces hay dos constantes de integración. Sabemos que el Y sub A, es igual a cero para X igual a cero, y el Y sub B, es igual a cero para X igual a L. Y ahí obtenemos dos constantes de integración. Nos faltan dos, que son más complicadas. Mm, Tiene que ver con la línea elástica, jóvenes, algo que en matemática le enseñaron a ustedes con el nombre de continuidad. Si miran esta curva, ¿cierto? En este punto, justo aquí, la viga no se separa, ¿cierto? Hay continuidad de la viga. Por lo tanto, el Y sub A para este lado es igual que el Y sub B en este mismo punto, ¿cierto? Son sí. iguales. Entonces, diríamos que para X, ¿cierto? Para X igual a A, para X igual a A, el Y sub A es igual al Y sub B, para X igual a A. Son iguales, porque si no significaría que vendría la curva así y de repente se pega un salto acá y sigue para allá. No, hay continuidad en ese punto, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál será la otra? Ahí está.
Y sub A igual a 0 para X igual a 0, y Y sub B igual a 0 para X igual a L, y las otras dos son, ¿cierto? Que Y sub A es igual a Y sub B para X igual a A, y la otra tiene Sí, que ver con la pendiente, pero no hay cambio de pendiente, ¿cierto? El primero de los casos nos diría esto que acabo de decir, ¿cierto? La línea es algo continuo, no es algo así, no ocurre esto. No es que aquí venga, ¿cierto? Aquí de un Y y acá viene con otro. No, en este punto son iguales. No sí. pasa esto. Por lo tanto, el Y sub A es igual a Y sub B para X igual a A. Y el otro tiene que ver con la pendiente. Tampoco cambia porque si no estaría quebrada la viga. Aquí me aparece un mono que no sé cómo eliminarlo, jóvenes, esto que está acá. Ya. Se agrandó nomás, pero no sigue apareciendo esta cuestión. Pero la otra tiene que ver con la pendiente, ¿cierto? Y la pendiente nos dice que, ¿cierto? Aquí hay continuidad, la pendiente aquí, ¿cierto? Cuando venimos acá, igual que la pendiente cuando venimos del otro lado, no, si no estaría quebrada. O sea, lo que no ocurre es esto, que un cambio de pendiente aquí. Aquí viene con una pendiente, acá cambia de pendiente abruptamente, esto no pasa. O sea, el de I en dx sub A es igual a de I en dx sub B para X igual a A. No solamente son iguales los I, sino que las pendientes también son iguales. Y ahí están las cuatro condiciones. Pero, profe, por ¿Sí? ejemplo, en A medio, la pendiente es distinta que en B medio. Sí, sí, sí. Solamente en este punto son iguales las dos pendientes, en el punto aquí, Ah, ya, ya, ahí, perfecto. claro. Pero aquí no rige las dos ecuaciones, aquí rige la ecuación de A nomás, pues acá rige la ecuación de B nomás. Pero en este punto rigen ambas ecuaciones, ¿cierto? Por lo tanto, Perfecto. la flecha es igual y la pendiente es igual. Ahí están las cuatro condiciones de borde que son generalmente las que más les cuesta a los alumnos. ¿Eh? A los alumnos les acomoda mucho el método de integración. ¿Por qué? Porque pucha, lo han hecho tanto sufrir con esto, las derivadas, las integrales, que se sienten como realizados cuando aplican estas cuestiones. ¿Ah? Lo malo es que aplican integrales, ¿cierto? Para todo, metal integrales nomás, de repente, oye, ¿qué está integrando? Si esta cuestión es un cuadrado, es un triángulo, un rectángulo, el área la base por la altura, ¿no? Y la otra base por la altura, digo por dos, son cosas sencillas. Pero están acostumbrados, ¿cierto?, a la integral, que lo que agarran lo integran. ¿Eh? No habría que integrar cuando las funciones son medias complicadas, ¿cierto? Pero si no hay que olvidarse que integral es área debajo de la curva y de repente son áreas que uno las conoce así por simple inspección. ¿Eh? Claro, por eso el método ya no se torna tan agradable cuando hay que... Imagínense, fíjese que esto es un problema sencillo. ¿Eh? Fíjese que tenemos una pura fuerza aquí, ¿cierto? ¿Y qué pasará si hay dos fuerzas? Si hay dos fuerzas, noten que hay tres tramos. Si hay una fuerza aquí, F1 y acá F2, hay tres tramos. Y si hay tres tramos, hay tres ecuaciones del momento flectante, porque hay tres configuraciones de fuerza, ¿cierto? Tres diagramas cuerpo libre, y hay tres configuraciones, por lo tanto van a haber seis constantes de integración. Entonces ya la cuestión se pone media latosa, ¿no? Seis constantes de integración. Entonces ya el método ya no se torna tan agradable cuando aparecen, porque estos son casos relativamente sencillos. Ahora, noten que aquí, jóvenes, vamos a poder determinar ya la deflexión en cualquier punto, pero no estamos determinando la deflexión máxima. Podríamos en este caso tratar de tomar cuánto es la deflexión en este punto. Todavía no llegamos a lo máximo, que ustedes ya saben cómo se determina, sobre todo en el caso de la integración. Hay que determinar dónde la pendiente es cero, ¿cierto? Y la pendiente es cero en uno de los dos tramos nomás. O sea, en uno va a dar su solución y en el tramo B no va a haber solución a pendiente cero, porque no existe pendiente cero en el tramo B. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, en uno de los dos casos nomás vamos a tener solución, en el otro no. ¿Ah? Para la deflexión máxima. ¿Qué es lo que interesa? ¿Ah? Finalmente lo que interesa, para el diseño mecánico, por lo menos por rigidez, interesa la deflexión. Parece que nos pilló ya se llama el El tiempo. reloj. ¿Ah? Claro, los momentos de área y los momentos frictores. Antes que teníamos que, vamos, para aplicar el método de los momentos.
Este es el método de integración que ya como ahí terminamos con esto, no nos parece tan atractivo porque las constantes de integración, ustedes vieron que les costó su poco encontrarla, tuvieron que recibir un poco de ayuda. Si están solos, ahí se quedan, ¿cierto? Ya no es tan bueno dominándolo, ¿cierto? Matemáticamente lo podríamos sacar. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver por el método de áreas de momento, porque ¿en qué se basa? En que, oye, no hay que integrar para saber cuánto vale el área bajo la curva. Esto no, pues esto es un rectángulo, esto es un triángulo, esto es un tímpano parabólico, un segmento parabólico, también son áreas fáciles de determinar, ¿ya? Entonces, hasta ahí llegamos por hoy, joven, y continuamos entonces ya, pero con el otro método, el método ingenieril, que nos va a permitir también llegar a los mismos valores, aquí tiene que ser igual, ¿cierto? Pero con el método ingenieril, que es el método áreas de momento, ¿no? Bien, pues llegamos hasta ahí por ahora, jóvenes, y nos vemos el jueves. Sí, jueves. Sí, profe. Ya listo, perfecto, Chao, jóvenes. chao, profe, cuídese. Chao, chao, gracias Chao, profe. igualmente, jóvenes, a cuidarse.